Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Xenses, este maravilloso parque de Grupo Xcaret que está en la Riviera Maya. Y es que este lugar está loquísimo, multisensorial. Observen ustedes, por favor, cómo es que se ve de este lado mi cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? Que alguien me explique. Así que en este video les voy a mostrar todo lo que podemos experimentar en este maravilloso parque. Cuánto cuesta venir y muchos tips que estoy segurísima que te van a servir mucho para conocer más este maravilloso lugar. Te doy la bienvenida a Xenses. Vamos a disfrutar. Y es momento de iniciar este recorrido tan espectacular, tan loco, tan sensorial. Todas las actividades comienzan desde este lugar, que es conocido como el Reilete, porque vean la parte de arriba, este techo. ¿Conocen este juego muy típico mexicano? Que es un palito, le das airecito y empieza a girar, a llenarse de colores. Así que ese es el Reilete. El parque está dividido en dos: en las actividades que haces de forma seca y las actividades que realizas ya mojado, como albercas, toboganes. Yo quiero empezar ahorita por la seca, estoy emocionada, así que vámonos allá. Yo vengo aquí flipando, vengo muy sorprendida, porque en esta primera parte del Reilete están estos cuartitos. En cada cuartito hay una atracción. Podemos encontrar, miren, por ejemplo, este que es un cuarto de espejos. De este lado, un color y reflejos. Miren, por ejemplo, vamos a entrar. Ven este cuarto, parece como si fuera una pintura. Pero vamos avanzando y nos va dando esta profundidad, estos colores que me siento como si fuera entrando en una pintura. Hasta uno tiene que ver aquí, pues muy abierto de los sentidos, porque no sabes si aquí está la pared o hay un hueco y hay que seguir. Y miren con lo que nos encontramos por acá, con un cuarto de espejos. ¡Ah! Por aquí no es. A ver, ¿será por acá? Ok, vamos a descubrirlo, a ver a dónde salimos. Uno piensa que vienen las personas frente a ti y de repente salen a tu lado, de una parte, de otra. Esto sí marea un poquito, pero está súper divertido. Ay Dios, que andamos chocando. ¡Miren! Y salimos de nuevo al Reilete. Es así que les cuento que todo este Reilete está lleno de estas atracciones. Y si ustedes tienen vértigo, por favor no vean esta parte del video. Yo no quiero ver para abajo porque vean el lugar donde estoy entrando. Esto es prácticamente un abismo. Dios santo, siento que eso se puede romper y que me puedo caer. Esto pareciera como si tuviera una altura de, no sé, 100 metros de profundidad. Pero bueno, por lo que entiendo aquí en Xenses todo es cuestión visual, cuestión de tu mente. Así que yo creo que eso debe ser muy bajito. Pero por si las moscas, mejor me quito de aquí. Vengo entrando ahorita al área de lockers y bueno, pareciera que todo está señalado, dice lockers por acá, así que bueno, sigamos el instinto. Aquí nos preguntan, ¿están descuadrados estos azulejos? A ver, véanlos, obsérvenlos, analícenlos, ¿qué opinan? ¿Están descuadrados? Pues la respuesta es no. Estos se encuentran perfectamente bien acomodados unos sobre otros en líneas rectas, pero es por el acomodo de estos cuadros negros y estos cuadros blancos que pareciera que todo está chueco. Así que recuerden que muchas cosas en la vida es cuestión de perspectivas. ¿Dónde están los lockers? ¡Jesucristo! ¿Qué es esto? Familia, no puede ser. Acabo de entrar en un hoyo negro. Así que bueno, vamos a seguir buscando. ¿Dónde están los lockers? No encuentro mis lockers. ¿Qué nos encontramos por acá? Para las personas supersticiosas, saben que nunca es bueno pasar debajo de una escalera, ni mucho menos con un gato negro. Aquí pues saben muy bien cómo se divide la gente. Los que son supersticiosos y que pasan por acá, o los que no son supersticiosos como yo y pasamos por el medio de la escalera. Ustedes cuéntenme, ¿por qué lado pasarían? ¿Y quién no ha dicho que cuando va al baño va al trono? Porque ahí hasta el rey va solo. ¡Ah, qué gusto! El trono del rey. Y aquí para el reycito, para la princesita. ¿A poco no está bien bonito? Así que córtenle este video porque es momento de pasar al trono.
Y por fin, después de toda la perdidota que me di, hemos llegado a nuestros lockers. Voy a dejar algunas cositas para seguir recorriendo este divertido parque. La verdad, lo primero que he visto me ha encantado. Esta actividad está muy divertida porque desde el lado donde estoy yo me veo ahorita muy grande, gigante, pero si me paso de aquel lado donde van ustedes me voy a ver muy enana. Eso se debe a que miren como aquí las puertas son muy pequeñitas, parece como que estoy muy grande, pero voy de aquel lado, ¿vale? Para que vean cómo me veo de enana. Y miren, desde aquí los demás nos vemos chiquitos, chaparritos, chaparritos. Ok, aquí viene la magia. Quiero que observen cómo nos vemos de este lado Alex y yo. Vamos a empezar a hacer este experimento. Alex, te toca irte para atrás, por favor. Vean, se va a sentar en la silla. Vean lo pequeñito que se ve. Y ahora sí, me las voy a cobrar por todas las que me aplique, que no grabo bien, que no sé qué. Órale, unas patadas. Órale, unas patadas. Unos golpes. ¡Órale! Me estoy desquitando. Y ahora, si él se viene para acá, Alex, vete para acá, corre, por favor. Y yo me paso para atrás. Jesucristo, volvió a su tamaño normal. Me las va a querer cobrar, así que mejor huyo. Y yo me quedo por aquí sentadita tranquilamente en la sillita. ¿Qué tal? Esta es la perspectiva que se puede ver aquí en Schwences. Alex, tú muy bien. Era broma, ¿eh? Era bromita, era bromita. Y venimos llegando al Sensatorium, que nos dicen que son una de las actividades más atractivas. Vamos a ver de qué se trata. Estamos entrando al Sensatorium. Vamos a ver qué nos espera. Familia, venimos saliendo del Sensatorium, que es este túnel totalmente oscuro que te va llenando de emociones, tanto auditivas, vas oyendo muchos ruidos, también vas sintiendo diferentes climas en tu piel. Aquí puedes escuchar con tus ojos y ver con tus oídos. Al salir yo siento una emoción muy grande de felicidad, de gratitud, de agradecer de que tengo todos mis sentidos. Muchas veces vamos por la vida sin percatarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos muy automáticos, no escuchamos los sonidos, no percibimos los olores. Y hay gente que desafortunadamente carece de alguno de sus sentidos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser más empáticos con ellos. Familia, hoy le agradezco a la vida que me ha dado tanto. Gracias porque me dio mis maravillosos sentidos. Que es una de las zonas favoritas de todas las personas que vienen a Schwences. Y la verdad, todo esto está muy raro. Miren, aquí como lo ven, como si fuera de subida o como si fuera de bajada. Yo lo veo como si fuera de subida, ¿no? Pero lo raro aquí es que miren, si fuera de subida, el río no podría ir hacia arriba. Y miren, aquí la pendiente del agua pues es como contraria. No sé qué está pasando, prometo que no me he tomado ni una cervecita, pero bueno, vamos a descubrir este lugar. Es súper gracioso ver a toda la gente en este lugar, porque muchos se van como cayendo, tropezando. Es como si hubiéramos llegado a otra dimensión. ¿Qué está pasando? Familia, ¿cómo creen que uno siente que va para abajo, pero visualmente va para arriba y el río lleva una corriente? Le ponen como algún tipo de fuerza al agua para que suban, no sé, pero si alguien lo sabe, si alguien lo intuye o lo imagina, por favor, no sean malitos y déjenmelo aquí en los comentarios, porque yo hoy no voy a poder dormir pensando en cómo logran esto. Me encontré con mis amigos de Los Ángeles,
¿Qué me dicen que ustedes ven los videos? Sí, de Brendita. Nos juntamos todos los domingos en la casa de mi cuñada querida. Todos los ven en familia. Todos en familia. Pues es que muchas veces con los videos uno conoce lugares que inclusive cuando uno es mexicano a veces uno no los conoce. Pues me encanta, familia, gracias por ver los videos y un beso muy especial a toda la familia mexicana y latina viviendo en Estados Unidos. Gracias por ver los videos, ¿recuerdan? Denle like. Por favor, a esta casa que se llama Casa Patas para Arriba. Literal, vengan a conocerla. Hay que pasar con mucho cuidado, no nos vayamos a caer. Aquí literal, si traes a alguien, le vas a decir, ¿sabes qué? Me traes de cabeza. Miren, volteen la cámara, pónganse de cabeza y ya miren cómo aquí arriba podemos encontrar esta casa de verdad. Los que estamos al revés somos nosotros, ¿no? A lo largo de todo este camino vamos a encontrar como si fuera una simulación de un pueblito muy típico mexicano con sus casas llenas de folclore. Inclusive también hay música de banda, música de mariachi, música muy mexicana. Eso me fascina porque le permite a todos los extranjeros de otras partes del mundo venir a conocer lo que es la cultura mexicana. Y vénganse, que ya vamos llegando a las actividades. Estoy muy emocionada porque venimos llegando a una actividad donde me preguntaron que si sé nadar. Tenemos que saber nadar para poder hacer esto. Así que, ¿qué será? No lo sé, pero estoy emocionada. ¿Qué se imaginan que es? Vamos. Miren, una pista. Vean esto. Así es como vamos a bajar. ¡Es un tobogán! Y llegamos de este lado. Miren, tenemos por aquí los toboganes. Hay en total 4 líneas de tobogán. Me dicen que son 90 metros y vamos a bajarlos en segundo. Así que bueno, ya estoy lista y que comienza la aventura. ¡Vámonos! Aquí venimos ya. Vamos camino hacia la barra de metal para podernos impulsar y que comience la aventura. Así se ve. 1, 2, vámonos. ¡Ah! ¡Ay, va rapidísimo! ¡No manches! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! Este tobogán estuvo un poquito fuerte. No pensé que este tobogán fuera a ir tan rápido. La verdad sí me sorprendió. Me gustó y venga, vamos a lo que sigue. Vuelo de pájaro. Ya estamos de este lado listos con nuestro traje integrado. ¿Qué pajarona creen que sería? ¿Sería un águila? ¿Sería un cuervo? ¿Sería un colibrí? ¿Un canario? ¿Qué pájaro creen que sería? Vámonos a volar por las alturas. ¡Wow! Se ve genial, mucha vegetación. Aquí la indicación es acostarnos boca abajo. ¡Vámonos a volar! Como pajaritos en la selva maya. Vean qué lindo. Tú tienes... ¡Wow! ¡Ay, Dios! Estoy llegando a una gran velocidad. Esta actividad tiene bajadas y subidas. ¿Qué te da la vida? Me siento como una águila real. Estamos entrando a una cueva. ¡Ay, Dios santo! ¡Sí! ¡Lo logramos! Le gustó mucho su vuelo. Al principio empezó muy despacio y dije, va muy despacio. Vino después una bajada, agarramos muchísima velocidad. Estuvo genial. Amigo, te digo la verdad. Dígame. Esta actividad no me gustó. ¿Por qué no estuvo tan ruda? Porque me encantó. Perfecto, muy bien, qué bueno que les gustó. Muy buena actividad. Y venimos llegando ahora al spa. Esta es una actividad para toda la familia, adultos y niños. Nos vamos a acostar en un río y solita la misma fuerza del agua nos va a ir llevando. Vamos a vivir esta actividad del spa.
Este río está muy relajante porque el agua está muy calientita, como tibia. Además que se puede escuchar una música de relajación al fondo. Ir adentro de estas cuevas es mágico, me gusta. Familia, y yo sé que están encantados con este parque. Ahí les va el costo de entrada. Si ustedes adquieren su tour con la agencia YesSmart Travel, que es con quien yo los conseguí, nos ofrecen un precio de $100 por persona. ¿Qué te incluye este precio? 1. Primeramente, la entrada al parque. Y 2. Transportación redonda desde tu hotel al parque y de nuevo de regreso. Además, que algo que me gustó mucho es que nos ofrecen que tú puedas apartar este parque con solamente el 25% del costo de entrada. Entonces eso me parece genial. Puedes pagarlo por partecitas, así no se hace tan pesado. Aquí te dejo su contacto para que les puedas escribir, les digas, ¿sabes qué, YesSmart? Yo quiero ir con ustedes, por favor, ¿cómo le hacemos? Créeme que te van a dar muy buenas facilidades. Y recuerden, tenemos un código de descuento del 10%. Si mencionan la promo Brenda Catalán, les damos 10% de descuento. Les va a encantar. Es momento de hacer una de las actividades más sucias de este día porque nos vamos a llenar totalmente de lodo. Y estoy lista para ir en el carril. Vean cómo se ve esto. Literal, esto es una alberca pero de lodo. Vamos a ver cómo nos va, cómo quedamos y al lodo puerquitos. Vámonos. ¡Oh, Dios! La sensación está como muy viscosa. Vean esto, es totalmente de barro. ¿Saben cómo me siento ahorita? Como un cerdito cuando se mete en su alberca de barro y se da vuelta. Esto está muy espeso, la verdad me dan ganas como de tomármelo. Parece como un atole champurrado, una avenita de la que me hace mi mamita. Me gusta. Vamos a disfrutarlo. Es como un exfoliante natural. ¡Familia! ¡Ya quedé enterrada! ¡Quedé enterrada en el lodo! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda, por favor! ¡Familia! Ahora, en lugar de hablar en los bloques, voy a hacer ¡ay, ay, ay, ay! ¡Me siento como un cerdito! Vean cómo salí de esta actividad. La verdad está genial. Esto me fascinó. El río te iba llevando, una sensación muy relajante, me encantó. Yo le pongo a esta actividad 10 de 10. Como dice la canción, lluvia, todo frío como la lluvia. Familia, he visitado muchísimos spas, pero créanme que este ha sido de los mejores. Este río relajante, después pasar por este barro, llegar ahora a esta lluvia, está fenomenal. Y es momento de comer, familia. Miren qué delicia esta hamburguesa. Y bueno, si estamos en Shenses, también tiene que ser bastante original la comida. Vean este color de pan. El pan es totalmente verde, pareciera como si no sirviera. Pero bueno, yo pregunté, oigan, ¿es normal ese color? Y me dijeron, sí, es parte de la temática del parque. Entonces me pareció bastante original. Yo pedí esta hamburguesa, es de carne de res, con champiñones, quesito, 199 pesos y te incluye unas papitas. Comerlo con esta vista. Nos cayó la lluvia, la verdad estoy fascinada. Refrescó bastante. Vamos a darle una probada a esta Shensi hamburguesa. A ver qué tal sabe el pan verde. Wow, wow, wow. Algo que tiene Grupo Xcaret, y siempre lo digo, es que en sus parques la comida es de alto nivel. Todos están muy ricos. La hamburguesa le pongo un 10 de 10. Me fascinó. Y miren, familia, ya
se soltó de este lado la lluvia y hoy más que nunca la estoy disfrutando al máximo. Poder sentir cómo estas gotas caen en mis manos, sentir la brisa del agua, percibir este viento alrededor del cuerpo es maravilloso. En lo personal, este parque en un principio era como que de los que menos se me antojaban, pero hoy les puedo decir que se convirtió en uno de mis favoritos. Les quiero agradecer muchísimo por haberse quedado hasta el final de este video. Dejen su like, dejen su comentario. Yo soy Brenda Catalán. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram, por acá la cuenta de Facebook, por si me quieres seguir para ver fotos, historias y videos que comparto todos los días. Desde la Riviera Maya, me despido de ustedes y les mando mil besos. Y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós.